Abarcar literatura LGBTIQ+, puede tender a generar presión en representación en una vocería social, pero también a las exigencias del mercado editorial. Y es que se exige mucho de los autores con temática LGBTIQ+, a que puedan hablar en nombre de la colectividad y que estas obras literarias tengan un carácter casi político y pedagógico obligatoriamente. Con respecto al lector, también existen obligaciones que se interponen para los escritores, escritoras y escritores de LGBTIQ+, con respecto a dos componentes clave: exotismo y transgresión, para poder saciar la curiosidad de lectores que muchas veces no forman parte de la diversidad. Y algo aún más preocupante es que las librerías comerciales por lo general tienden a poner en estantes separados a la literatura LGBTIQ+, catalogándolos como productos pasajeros de marketing rosa y que también no pertenecerían a la literatura, en este caso universal. Sara Torres es una destacada escritora, poeta, ensayista e investigadora española que centra su atención y la parte teórica de su trabajo se desarrolla en poder analizar con respecto al cuerpo, al deseo, pero también en muchos casos a la representación y discursos queer desde una perspectiva feminista. Esta noche estaremos abarcando temas por demás interesantes desde la literatura con temática lésbica de una referente en este aspecto. Sara Torres ha estudiado lengua española y se ha doctorado en la Queen Mary University of London, nada más ni nada menos. Estaremos entablando contacto con ella, con una grande en la literatura, para poder abarcar temas por demás interesantes. Y nosotros también, como siempre, actualizando lo último en materia informativa que se genera en Bolivia y el mundo con la comunidad diversa y el ámbito cultural. Bienvenidos a Orgullosamente. Actualidad esta noche en Orgullosamente. Ámsterdam celebra el World Pride 2026 a lo grande, no solamente por un evento multitudinario, sino también conmemorando el 25 aniversario de la legalización del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en los Países Bajos. De hecho, la alcaldesa Femke ha dado a conocer también que, de acuerdo a lo que sucedió en Berlín, en esta ocasión Ámsterdam habría doblegado las medidas de seguridad. Cientos de miles de asistentes se congregaron el sábado pasado a lo largo de los canales de Ámsterdam con motivo del evento más emblemático del World Pride, lo que dio lugar a una bulliciosa celebración y protesta del colectivo LGBT, que, según los organizadores y participantes, resultaba especialmente urgente tras el letal ataque de la semana pasada contra el orgullo de Berlín. No, en absoluto. Eso solo me hizo querer venir aún más porque la gente intenta intimidarte y quiere que huyas y te escondas. ¿Por qué debería hacerlo? Si quieren que me esconda, voy a salir con más fuerza y a lo grande. Así que feliz de estar aquí. Decenas de barcos engalanados con banderas arcoíris y globos recorrieron la ciudad, mientras una multitud vestida con atuendos coloridos los vitoreaba desde la orilla. También asistió el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, el primer ministro abiertamente gay del país, mientras que agentes de policía patrullaban en bicicleta, en motos acuáticas, en barcos y en coches, contribuyendo a garantizar que el evento se desarrollara con seguridad. Algo que marcó un significado particularmente simbólico fue el pronunciamiento y participación de Máxima de los Países Bajos, que inauguró oficialmente el World Pride 2026 en Ámsterdam, convirtiéndose en la primera persona perteneciente a una casa real en encabezar de manera oficial la apertura del evento internacional más importante para la comunidad LGBT+. Previo a la ceremonia inaugural, la reina visitó Pride Park, donde convivió con jóvenes, familias y organizaciones que participan en las actividades del Sport Pride y Youth Pride. Durante el recorrido conoció diversos proyectos enfocados en la inclusión, el deporte y el fortalecimiento de espacios seguros para las personas LGBT+, en una jornada que buscó destacar la importancia de la diversidad como parte de la vida cotidiana. Su presencia fue interpretada como un respaldo institucional al trabajo que desde hace décadas realiza la comunidad en favor de la igualdad de derechos. Tenemos que celebrar porque si dejamos
que nos retengan en casa. Entonces es simplemente demasiado tarde. Tenemos que mantener la celebración en marcha. El catálogo de actividades que contempla World Pride 2026 incluye las actividades más representativas del orgullo en Ámsterdam, el desfile acuático, desfile de barcos por los canales de la ciudad, pero también con respecto a otras actividades que incluye la visita a la villa de Museumplein, conferencias de temas de derechos humanos y actuaciones musicales de artistas emblemáticos como Olly Alexander y The Blessed Madonna. Hasta España con la información porque el Ministerio del Interior acaba de activar un protocolo para que personas del extranjero puedan rectificar el dato del nombre y sexo en los documentos expedidos por la Policía Nacional Española. Conocemos más de esta información. Las personas transmigrantes que residen en España podrán modificar el sexo y el nombre en sus documentos cuando se acredite la imposibilidad de cambio registral en sus países de origen, según el protocolo policial que aprobó el Ministerio de Interior español, norma que actualmente rige en todo el territorio español. El protocolo diferencia dos escenarios. En el primero, cuando la persona extranjera pide la modificación registral por no poder realizarla en su estado de origen, la Brigada de Extranjería y Fronteras recabará del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación un informe que acredite la imposibilidad legal o material de efectuar ese cambio ante sus autoridades. Una vez que dicho informe confirme esa imposibilidad, se procederá a actualizar los datos en el Registro Central de Extranjeros y a expedir el nuevo documento identificativo correspondiente, según ha comunicado el Ministerio de Interior en una nota de prensa. En el segundo caso contemplado, cuando la persona extranjera ya haya logrado la rectificación de sexo y nombre en su país de origen, bastará con que presente el pasaporte o título de viaje vigente que lo demuestre, acompañado del documento policial para el que solicita la actualización de sus datos. El ministro de Español del Interior, Fernando Grande Marlaska, reconoció las limitaciones del procedimiento cuando la persona transmigrante no podía llevar a cabo el cambio de nombre y sexo en su país de origen y se había comprometido a impulsar, con carácter urgente, un nuevo mecanismo que resolviera las dificultades y facilitara la tramitación, tanto para las personas solicitantes como para las distintas instancias administrativas implicadas. Al menos 16,000 personas han cambiado la mención registral en el registro civil en España con respecto a la Ley 4/2023. De hecho, actualmente la nueva reglamentación exige y obliga a dar seguimiento a los procesos que personas extranjeras ya habían iniciado con la documentación que no la podían hacer en su país de origen. Y el jurado del 14º Festival de Cine Sebastián el Latino ha escogido a las 5 películas que entrarán en competición. Conocíamos en nuestro anterior programa la primera propuesta y en este programa conocemos más de 6 meses en un edificio rosa con azul. Una película mexicana dramática que narra el ingreso a la vida adulta de este año 2026, escrita y dirigida por el reconocido director cinematográfico Bruno Santamaría. Tuvo su estreno oficial en la Semana de la Crítica o la Semaine de la Critique del Festival de Cannes de este año en mayo precisamente, posicionándose como la segunda película de largometraje mexicana en presentarse en esa categoría y en ese festival. Esta noche conocemos más de esta propuesta. La película, coproducción internacional entre México, Brasil y Dinamarca, es protagonizada por Jade Reyes, Sofía Espinosa, Lázaro Gavino, Eduardo Ayala y Valeria Venegas, y se centra en un niño de 11 años que empieza a descubrir su deseo por su mejor amigo mientras intenta entender la enfermedad de su padre, diagnosticado con VIH en el México de los años 90. La película tuvo su estreno mundial en la Semana de la Crítica del Festival del Cine de Cannes de 2026 el 19 de mayo, donde fue nominada a la Cámara de Oro y a la Queer Palm. También participó en la sección Film in Progress de Cine Latino 2026, donde ganó 4 premios. Sonríe tantito, para que no salgas tan triste. Así.
cuestión de suerte, sino de vida o muerte. Hola, Rosa. Diana, soy la esposa de Mundo. Ando llamando a algunos contactos de Mundo porque como Mundo está enfermo, el doctor me pidió que hiciera una cadena de... No sé con quién chingados te estás metiendo tú. Amigas, amigo, viejo, yo qué sé qué chingados. Te pegó esa enfermedad y que por eso estamos en este pedo. Voy. ¿Ya saben dónde van sus lugares? A ver esa V. 1, 2, 3. ¡Viva México! Hola, pizza, Teresita. Otra vez. ¿Qué va a pasar cuando te mueras? Pero tienes novia. No. ¿No? Pero si te gustan las niñas. Sí. Qué bueno. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Y el artista, antropólogo y activista Lucas Avendaño de la comunidad de las Mushes ha sido recientemente galardonado en Nueva York, en los Estados Unidos, con uno de los máximos galardones que se otorga a las artes escénicas contemporáneas, convirtiéndose de esta forma en la primera persona Mushe en México en obtener dicha distinción. El artista de performance Lucas Avendaño escribió un nuevo capítulo para el arte contemporáneo mexicano al recibir el premio a la excelencia artística otorgado por Contemporary Arts en Nueva York. Con este reconocimiento, Avendaño se convirtió en el primer mexicano en obtener el premio Grants to Artists, una distinción que reconoce la trayectoria y el impacto de artistas dedicados al performance y el teatro contemporáneo. Originario de Tehuantepec, Oaxaca, Lucas ha construido una carrera en la que el arte, la antropología y el activismo convergen para explorar temas como la identidad, el género, la sexualidad, la memoria y las raíces culturales del Istmo de Tehuantepec. Su trabajo ha sido presentado en distintos escenarios internacionales y se ha caracterizado por abrir conversaciones sobre la diversidad, especialmente a partir de la experiencia de las personas mushes, una identidad de género reconocida desde hace siglos dentro de la cultura zapoteca. Este nuevo reconocimiento consolida su trayectoria como una de las voces más importantes del performance contemporáneo latinoamericano. Durante la ceremonia, Lucas compartió que recibir la noticia fue completamente inesperado. El artista confesó que inicialmente creyó que únicamente figuraba entre las personas nominadas y que descubrir que había ganado el premio representó una enorme sorpresa. También aprovechó el momento para agradecer a quienes han acompañado su camino artístico y aseguró que continuará creando obras que dialoguen con la identidad, la memoria y la diversidad. Uno de los temas más interesantes que ha llamado la atención en esta edición es que Lucas ha sido la única persona de América Latina dentro de las 26 personas galardonadas por el Contemporary Arts. Pero esto no solamente pone en el mapa una carrera y un logro individual en este caso, sino también todo el espectro del arte contemporáneo mexicano en el universo del arte, desde las expresiones culturales que nacen desde las comunidades indígenas y también desde las diversidades sexogenéricas. Y es por demás decir que actualmente la película La Odisea de Christopher Nolan está llenando todas las salas de cine a nivel mundial y también llamando la atención con respecto a poner sobre la mesa nuevamente la mitología griega. Y qué mejor forma de recordar la mitología griega con la historia de Aquiles y Patroclo. El vínculo de estos dos héroes de la guerra ha atravesado casi 3.000 años de interpretaciones, censuras y reivindicaciones hasta convertirse en uno de los grandes referentes queer de la cultura contemporánea. Durante siglos, la historia de Aquiles ha estado asociada casi exclusivamente a su fuerza sobrehumana, su talón vulnerable y su papel decisivo en la guerra de Troya. Sin embargo, el verdadero motor emocional de la Ilíada no es la batalla, sino la relación que mantiene con Patroclo. En el poema de Homero nunca se habla explícitamente del carácter romántico o sexual de su vínculo, pero hay demasiadas señales que no dejan duda a la imaginación.
En el poema, ambos aparecen unidos por una intimidad extraordinaria, comparten tienda, combaten juntos y se profesan una devoción absoluta. Cuando Patroclo muere a manos de Héctor tras vestir la armadura de Aquiles, el héroe queda devastado. Su dolor es tan profundo que regresa al combate movido únicamente por el deseo de vengarlo, aun sabiendo que eso precipitará también su propia muerte. Con el paso de los siglos, autores de la Grecia clásica como Esquilo, Platón o Esquines interpretaron esa relación como una historia de amor entre hombres. Otros, sin embargo, defendieron que se trataba únicamente de una amistad heroica. Esa ambigüedad permitió que cada época proyectara sobre Aquiles y Patroclo su propia visión de la masculinidad, el deseo y el afecto. La cultura popular tampoco ha escapado a estas reinterpretaciones. Durante mucho tiempo predominó una lectura que evitaba cualquier componente romántico. El ejemplo más conocido llegó en 2004 con Troya, protagonizada por Brad Pitt, donde Aquiles y Patroclo fueron convertidos en primos. Una decisión ampliamente criticada por historiadores y especialistas, que la interpretaron como una forma de esquivar cualquier lectura homosexual de los personajes. En las últimas décadas, sin embargo, la balanza ha cambiado radicalmente. La novela La canción de Aquiles, de Madeline Miller, convirtió su relación en una historia de amor narrada desde la sensibilidad contemporánea y sin renunciar al trasfondo mitológico. El libro se convirtió en un fenómeno editorial internacional y acercó el mito a toda una nueva generación de lectores. En España, el dramaturgo Alberto Conejero también recuperó esa herencia En mitad de tanto fuego, un potente monólogo protagonizado por Patroclo que reflexiona sobre el amor, el sexo, la guerra, la memoria y la identidad masculina desde una mirada profundamente poética y queer. Inevitablemente, Aquiles y Patroclo se han convertido en referentes habituales en ilustraciones, novelas gráficas, redes sociales y reinterpretaciones artísticas que reivindican la diversidad afectiva presente en los mitos clásicos. Su historia demuestra que las narraciones más antiguas nunca quedan inmóviles y casi después de 3000 años continuamos ahondando en quiénes fueron Aquiles y Patroclo. En nuestro segmento Curiosidades yo te brindo más detalles al respecto. También invita a redescubrir la Ilíada desde una perspectiva diferente. Lejos de ser únicamente un relato de héroes y batallas, el poema contiene algunas de las relaciones humanas más complejas de la literatura universal. De hecho, las redes se han llenado de comentarios que cuestionan la elección del casting de la película por escoger al actor trans Elliot Page para interpretar al soldado Siñón y Lupita Nyong'o para ser de Helena de Troya. Aquiles y Patroclo son hoy un símbolo de cómo los clásicos siguen dialogando con el presente y nos recuerdan que la diversidad también formaba parte de las historias fundacionales de Occidente, aunque durante siglos muchos intentaran ocultarla. Y nosotros con esta información ingresamos a nuestra primera parte de entrevista. Escritora, poeta, ensayista e investigadora española, tomamos contacto a este país con Sara Torres, que está en un enlace en exclusiva con el programa. Bienvenida orgullosamente. Es una alegría para mí, encantada de charlar. Sara, estamos contigo esta noche para conocer desde tus inicios cuándo el mundo de las letras se convierte en una pasión en tu vida y de la investigación como tal, lo que hay, el pensamiento erótico, tus poemarios. Coméntanos un poco más también de lo que ha sido la travesía de estas obras literarias. Pues la verdad es que cuando nos remitimos a estas grandes preguntas sobre el sentido o el inicio de la carrera de alguien, muchas veces buscamos en la infancia para encontrar huellas de genialidad o de algo que ya tenía que ocurrir. Pero a mí me resulta útil volver a la infancia para entender el conflicto y el deseo, ¿no? Las preguntas que nos conflictuaban más o que nos generaban más tensión y también el deseo de indagación o el anhelo por saber y por estar en contacto. Y si yo pienso en la infancia, pienso mucho en mi relación con lo no humano, con los animales. De hecho, yo no quería ser escritora, yo quería ser etóloga. Cuando era muy pequeña decía que me quería dedicar a la psicología animal y mis conversaciones las deseaba tener con animales porque lo humano me parecía un lugar peligroso y bastante destructivo.
Y creo que tiene mucho sentido, porque cuando ahora veo, por ejemplo, libros como El pensamiento erótico, el último ensayo que publiqué, es un ensayo también donde una niña mira el mundo animal y siente que la cultura humana le obliga a leer la naturaleza de una manera muy concreta, que es una manera además heterosexual, donde hay un destino que es un encuentro entre contrarios, entre el macho y la hembra, entre el día y la noche, ¿no? Como toda la realidad codificada en opuestos dentro de una especie de baile bélico hacia el cual tiene que dirigirse la pasión. Y la pasión de la niña ya entonces estaba dirigida hacia otro lado, que tenía que ver más con mamá, con la belleza de mamá y con la belleza de la naturaleza y de los animales. Y creo que he escrito una y otra vez la misma historia, que por ejemplo lo que hay es una novela que habla de una niña enamorada de su mamá, el pensamiento erótico habla de una niña que mira a la naturaleza e intenta darle su propio sentido, intenta poder conservar y preservar su sensibilidad a lo largo de una educación en la norma, ¿no? Y los poemarios también son cantos a lo natural material y a los encuentros materiales entre las amantes que encuentran muchos obstáculos para contarse porque el lenguaje heredado es un lenguaje que no nos permite narrar la sensibilidad sáfica, ¿no? Entonces sí creo que todo mi trabajo tiene que ver con lo mismo, pero no buscando una carrera literaria, sino buscando respuestas más delicadas a preguntas vitales. Este poemario se titula Fantasmagoria y es un poemario que está muy vinculado al duelo, está muy vinculado a la búsqueda de una otra que pueda acompañar en lo romántico. Y, y bueno, son pequeños cantos duelados y pequeños cantos de búsqueda que atraviesan lo material y también lo onírico. Y te leo por aquí. ¿Has visto el sol del mediodía hiriendo a los caballos? En sus bocas la sal y el lecho de las moscas. ¿Ves la mano que busca el sudor y el barro seco en el flanco? Una única coz sella el vacío. Ya no es tozuda. Ya no avanza la tormenta con mi cuerpo cargado a las espaldas mientras yo la observo incrédula. Existió el intento que aligera la conciencia. Gracias, pero no. Será caprichoso y hambriento. Contradicción de todas las teorías. Irrumpiente y trastornado como el carro que desborda la velocidad de las bestias que iban tirando de él y las empuja a las esquinas del camino. Flancos hacia arriba, mirando perplejas. Será como el gesto de sorpresa en los ojos redondos y oscuros de las bestias súbitamente arremetidas o no será. Hay como una melancolía en este momento de la escritura, en los 20, cuando escribía poesía y tenía 20 y pocos, que está muy vinculado a lo sáfico precisamente porque está muy vinculado al deseo de encontrar una compañera, ¿no? Al deseo de encontrar el amor, al deseo de poder hablar del amor en iguales términos. Y ahora cuando lo leo, me acuerdo de mí en otro momento menos alegre, menos afirmativo. Creo que también mi escritura tiene mucho que ver con haber percibido desde la adolescencia la imposibilidad del amor como prohibición fundamental y, y todo canto al amante siempre es un canto que tiene una queja
de punto de partida. Y ahora que no tengo mucha queja porque me siento muy afirmativa, muy amada, sí que percibo cómo la falta lidera las conversaciones en estos poemas. Aunque siempre hay algo que quiere decir sí, ¿no? No es una falta que se quede en negativo, es una falta que moviliza una búsqueda, un tipo de voz anhelante que también canta en afirmativo. Y me parece tierno leerlo ahora como una distancia. Por otra parte, Sara, algo muy interesante también en tu trayectoria y nos tenemos que remontar también a tus estudios y tu profesionalización en el ámbito literario. Estudiaste lengua española, podemos mencionar el King's College de Londres, la Queen Mary University of London, dos prestigiosas universidades. En esta última realizas el doctorado denominado El texto lésbico, fetiches, fantasías y el inicio queer. Coméntanos un poco de qué se trató esta tesis, qué es lo que querías plantear en ella y también el proceso en el que la realizas. Pues la suerte fue que me dieron una beca de investigación doctoral para una tesis con ese título, ¿no? Que yo recuerdo que cuando iba a pedir las becas de doctorado pensé, pondré un título falso para que me den la beca y luego investigaré sobre lesbianas o me atreveré a ir directamente con una propuesta dentro del marco de los estudios hispánicos muy específica en estudios sáficos y queer, ¿no? Y entonces dije, vamos por delante con esto y fue muy bonito porque tuvo mucho apoyo el proyecto y salió adelante pues gracias a los años que estuve becada y pude estudiar muchísimo, tener acceso a los archivos. Y The Lesbian Text, Fetish, Fantasy and Queer Becoming fue una investigación sobre la escritura sáfica que nace de un deseo concreto. Yo quería generar un marco crítico específico para poder hablar de lo que pasa en las novelas sáficas del siglo XX y siglo XXI, especialmente en el ámbito del deseo, con atención al fetiche y también a la fantasía. Detalles sin lugar a dudas interesantes. Sara Torres continuará con nosotros esta noche en Orgullosamente y a lo largo de este programa para poder retomar esta entrevista más adelante analizando temas por demás interesantes en este programa. Mientras tanto, nosotros hacemos una breve pausa. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Continuamos con más información esta noche en Orgullosamente. Gracias por su amable sintonía. Y una noticia que ha estado presente en todos los tabloides de información, también de prensa rosa en este caso, el cantante británico Sam Smith ha confirmado que va a casarse con el diseñador Christian Cowan tras 3 años de relación. Y esto no solamente marcaría un hecho personal para el artista, pero también profesional al próximo lanzamiento de su álbum Ser, totalmente inspirado en esta etapa de romance que está viviendo. Aunque fueron vinculados sentimentalmente desde hace algunos años, Sam y Christian hicieron su primera aparición pública como pareja en diciembre de 2022, durante un evento celebrado en la Casa Blanca, donde Sam ofreció una presentación con motivo de la firma de la Ley de Respeto por el Matrimonio en Estados Unidos. Posteriormente, ambos desfilaron juntos por primera vez en una alfombra roja durante la Met Gala 2024, consolidándose como una de las parejas más elegantes y comentadas del mundo del entretenimiento y la moda. El compromiso también coincide con una etapa creativa completamente distinta para Sam, quien ya prepara el lanzamiento de su quinto álbum de estudio titulado Hazel Eyes. El nombre del disco hace referencia al color de los ojos de Christian, una muestra de papel que su relación ha tenido en la inspiración detrás del proyecto. De acuerdo con Sam, la canción que abre el álbum, Everlasting Love, comenzó a escribirse la noche previa a la primera cita de la pareja. La artista ha explicado que fue la primera vez que componía una canción sobre un amor correspondido, dejando atrás las historias de deseo no correspondido y desamor que caracterizaron buena parte de su repertorio.
Tras construir una carrera con himnos dedicados al desamor y la vulnerabilidad emocional, Sam parece haber encontrado una nueva fuente de inspiración. El compromiso con Christian no solo representa un paso importante en su vida personal, sino también el inicio de una etapa artística en la que el amor correspondido ocupa el lugar principal. La influencia de Christian Cowan no solo se transmite a través de la música para Sam Smith, sino también a través de los diseños más emblemáticos que el artista ha llevado a las alfombras rojas. Recordemos en la Met Gala precisamente de este año, Christian Cowan fue el que vistió a Sam Smith con una representación en vestuario y bordado de más de 255,000 piezas de cristalería, convirtiéndolo en uno de los looks más aclamados de esa noche. Industria musical, y esta noche conocemos un poco más del talento de Guillo Rist, un cantante compositor español muy joven. Recientemente salió del prestigioso concurso internacional Operación Triunfo en España. Conocemos más de su propuesta musical. ¿Cómo le explico que no está equivocado? ¿Cómo cambiar su falta de excepción? ¿Cómo controlo su pulso acelerado? Quiero que pueda cambiar de opinión. ¿Cómo le explico que no llega tarde? Que no hable mal a su pobre corazón. ¿Cómo le explico que hay que ser cobarde pa' conocerse, pa' no perderse? ¿Cómo le explico que ¿Cómo le explico? ¿Cómo acaricia tu razón, juega con la situación, muévete en tu vibración. Acaricia tu razón, juega con la situación, muévete en tu vibración. ¿Cómo cambiar tu pensamiento? ¿Cómo hacer que no lo veas del color de los lamentos? ¿Cómo sacarte de la multitud? ¿Cómo está tu cuerpo contento en otra altitud? ¿Cómo es el verso del renacimiento y de la gratitud? Aunque ya estuviera superado, peleamos por cosas de un pasado. Y hay detalles sin lugar a dudas interesantes de su carrera que yo te comento más en nuestro segmento Curiosidades. Guillo Rist nació el 13 de marzo de 2002 en Terrassa, Barcelona. El nombre Guillo proviene del apodo de su abuelo materno, quien era Monaguillo, y Rist, originalmente Riz, por su abuela Claudia. Se mudó a Madrid para estudiar la carrera de psicología y compaginarla con sus estudios de teatro musical. Toca la guitarra desde los 8 años y se especializa en influencias que van desde el pop urbano hasta el flamenco fusión. Antes de dar el salto a la televisión, participó en producciones de formato musical como Grease, El Musical y Mamma Mía. Cuenta con lanzamientos discográficos independientes previos a su paso por el reality, tales como las canciones Medio Raro y Desabrigao. Y nosotros con esta información ingresamos a nuestra segunda parte de entrevista.
Retomamos contacto esta noche en Orgullosamente hasta España porque Sara Torres continúa en un enlace en exclusiva con el programa. Sara, tenemos que ahondar en la temática de lo que significa escribir temática LGBTIQ+, es el tema de esta noche en el programa. Se dice muchas veces que existen altas expectativas con respecto a lo que se escribe de lo que ya se conoce en un autor. En este caso, ¿tú piensas que existe una presión extra al momento de entablar esta parte creativa de tus textos con temática LGBTIQ+, sobre algo que espera el lector de ti? Pues yo creo que cuando hay un vacío representacional tan grande y una negación de la representación o incluso una manipulación de la representación, como es el caso de las minorías, se puede entender con facilidad que las lectoras sean exigentes o que busquemos ser representadas en aquello que dice estar más cercano a nosotras que la norma cultural que vemos todo el rato. Eso hace que a veces seamos lectoras que buscamos una historia hecha a nuestra medida, porque como nos falta la cantidad de opciones de representación, ¿no? Si estamos intentando buscar la representación de una narrativa heterosexual, podemos buscar matices en el archivo infinito de narraciones, ¿no? Pero cuando estamos buscando una historia sáfica, todavía tenemos una carencia brutal de representaciones de la diferencia y de detalles concretos de la vida. Entonces creo que vamos con hambre y con exigencia a veces y le pedimos a cada obra que sea la obra definitiva y eso siempre va a llevar a, bueno, primero a juicios injustos, a veces a juicios arrogantes y morales sobre el trabajo de las demás, porque parece que tendrían que estar trabajando, no para nosotras como colectivo, que eso sí que lo creo, yo sí que me siento trabajando para un nosotras, sino que parecería que tendrían que estar trabajando para mí, para ti o para deseos particulares, ya no de lectoras, sino incluso de consumidoras, ¿no? Pero de nuevo, ese rasgo que quizás puede haber de demanda es perfectamente comprensible en el contexto de carencia y además no es solo eso lo que encontramos, también encontramos una acogida y una amabilidad enormísima entre las comunidades sáficas y queer, no solo en nuestra localización, sino de forma internacional. Yo creo en una amabilidad y en un cariño transnacional vinculante entre personas sáficas y yo siento que en cualquier momento podemos coger un avión y llegar a algún lugar donde alguien ya a priori está más cerca de nosotras porque formamos parte de una comunidad minoritaria cuya cultura está muy fragmentada. Entonces creo que también somos muy generosas y muy amables cuando alguien escribe pensando en nosotras. Sara, ya para ir finalizando, a tu percepción y experiencia, ¿qué es lo más difícil de plasmar en el papel al momento de narrar la intimidad o conexión entre dos mujeres y su amor? Esto también se retrata en tu libro La seducción, comenta. Sí, pues justo La seducción sí que es un libro que trabaja constantemente con la dificultad del encuentro, de los inicios del encuentro y todos esos vacíos de comunicación y todos esos vacíos de imaginación que a veces ocurren y que evitan la posibilidad más amable o más dulce de empezarnos a conocer, ¿no? La seducción es un libro que habla de todas las heridas que tenemos con nosotras antes del encuentro con alguien nuevo y que se activan a veces cuando deseamos. Cuando deseamos se activan muchas cosas que son potencias vitales, pero también se activan inseguridades, se activan miedos, se activan pues huellas de trastornos pasados. Y creo que eso es propio en general de encuentros entre sujetos, más allá de su género, pero desde luego las mujeres no tenemos un guión sobre lo que podemos ser capaces de hacer juntas. La historia heterosexual cuenta que las mujeres juntas no podemos hacer nada.
La historia del feminismo, la historia del amor entre mujeres cuenta cosas muy distintas, cuenta que las potencias del encuentro entre dos amantes son infinitas, pero no tenemos tanto acceso a esos libros ni a esos relatos. Entonces, muchas veces acercarnos a la otra es un pulso con la idea de imposibilidad, porque la cultura heterosexual marca lo imposible, ¿no? Es imposible lo sexual entre dos. Entonces yo creo que contar la intimidad entre sujetos que están socializando como mujeres es contar una intimidad que se abre a lo poético, a lo posible, se abre a un montón de modos de imaginar la vida que no vienen dados, no hay un guión cerrado y por tanto para mí me parece un terreno más rico poética y psíquicamente, pero es probable que en la medida en que no hay nada ya pautado de antemano, pueda ser más difícil comunicar ciertas cosas porque la lectora y quien escribe no tienen siempre un marco común para entenderse. Dentro de las narrativas heterosexuales, tanto lectoras como escritoras han sido educadas en una cultura heterosexual. La lectora sáfica no siempre ha sido educada o no siempre ha tenido acceso a educarse a sí misma o a compartir con las otras una subcultura sáfica que le permita entender las miguitas de pan que dejamos, ¿no?, en los libros. Entonces yo creo que es hermoso porque la escritura de la intimidad sáfica se hace como un pacto de imaginación entre quien lee y quien escribe y estamos juntas haciendo algo nuevo, algo que no se ha hecho y también algo antiguo que muchas otras llevan intentando decir, llevan intentando representar, pero que constantemente esas representaciones han corrido el riesgo de perderse como contenido minoritario y no normativo y además como contenido que por su capacidad de seducción también pone en riesgo la norma, ¿no? Yo creo que la intimidad entre mujeres contada con detalle desheterosexualiza a quien lee. Detalles por demás interesantes. Sara, queremos agradecerte enormemente por este contacto. Estaremos siguiendo de cerca qué es lo que se viene en el mundo de las letras con tus proyectos. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, es un placer enorme. Y nosotros con esta entrevista realizamos una pausa en Orgullosamente. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Uno de los espacios más aclamados siempre en el programa es el chat de Orgullosamente. Y la consulta la hace Mauricio. ¿Existe alguna sanción para los delitos de odio cometidos contra personas LGBTIQ+ en Bolivia? Y para responder esta consulta nos acompaña Heidi Arteaga de Igual Bolivia. Leonie, un saludo atento, muchas gracias, feliz de compartir nuevamente este espacio. Un atento saludo también a tu audiencia. Bueno, claro que existe sanción para, bueno, cualquier conducta que se considere como delito tiene una sanción, si no, no sería, digamos, denominada como tal. Entonces, evidentemente, en Bolivia tenemos incluso toda una normativa específica en lo que se relaciona a estos delitos de odio, ¿no? O crímenes de odio, como tal vez en un lenguaje más cotidiano o más común se utiliza. Claro que no sería la terminología correcta, pero sí existen delitos específicamente que regulan conductas que castigan cualquier restricción o vulneración de derechos por esta razón, ¿no? De discriminación, por ejemplo, o por no entender a la persona diferente, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, en nuestro país, la ley 045, que fue dictada ahí por el 2010, eh, tiene todo un desarrollo sobre lo que es la discriminación y el racismo en Bolivia, ¿no? Entonces, obviamente, esta norma incluye toda una estructura desde definiciones, vías de protección y demás, y una parte de esta norma incluye en el Código Penal estas conductas, principalmente delitos de racismo, delitos de discriminación, el tema de insultos o sea, relacionados a esta temática, ¿no? Entonces, de ahí es que esta ley se emite y incluye estas conductas en el Código Penal. Entonces, tenemos conductas específicas, tenemos delitos por discriminación, delitos por racismo, ¿no? Y ahí se da la descripción de que cualquier conducta que intente, por ejemplo, restringir, hacer una distinción, obstruir un ejercicio legal de los derechos de las personas, sea por motivos, obviamente, de acuerdo a la pregunta, contra la comunidad LGBT, ya sea por distinta concepción de género o de orientación sexual, son consideradas como delitos, un delito de discriminación, ¿no? En todo caso. Entonces, la tipificación existe, obviamente también la sanción. Y también una parte interesante e importante de esta norma también de la 045, que aparte de que crea este tipo penal de discriminación, que es el que sería aplicable específicamente al tema de la comunidad LGBT también, obviamente entre otras protecciones, pero estamos ahí en tema de género y orientación sexual. Es interesante que esta norma también incluye un agravante para cualquier otro delito que se cometa por razones de distinción por género y orientación sexual, incluye un agravante. ¿Qué quiere decir? Que cualquier otro delito que se cometa que no sea discriminación, se cometa por estas razones, va a ser todavía aún aumentada más la pena establecida. Entonces, sí es un criterio muy importante en el Código Penal, ¿no? Es una estructura importante de entender que cualquier conducta ilícita que tenga como motivo, ¿no? Esta discriminación va a tener una sanción más alta, ¿no? Entonces, existe la estructura, existe la tipificación, existen también las agravantes, ¿no? Ahora, estos delitos son de acción pública, que significa que ahí interviene el Ministerio Público, que los conocemos como los fiscales, los policías, pueden iniciarse por una denuncia, por una querella, también puede ser delitos flagrantes, me refiero a que se puede evidenciar en el mismo momento el accionar ilícito. Entonces, y esto sigue un patrón, obviamente, de procesos penales, digamos, de carácter ordinario. Y bueno, la persona que crea que ha sido víctima de este tipo de discriminación puede acudir a la fiscalía, puede acudir a la policía, a la FELCC, ¿no? Como se conoce también acá en Bolivia, y presentar su denuncia por esta tipificación, porque existe un tipo penal totalmente específico, valga la redundancia, para este tipo de conducta. Y nosotros igual como ONG, siempre comprometidos con la defensa de estos derechos de la comunidad, estamos siempre prestos a a dar esta orientación legal y a ejercer la defensa de cualquier persona perteneciente a la comunidad que crea que ha sido víctima de estos ilícitos. Te agradezco mucho por compartir esta información. Un saludo. Y es de esta forma que yo también te invito a que puedas formar parte de este espacio. Y grandes sorpresas son las que en nuestro segmento de oportunidades tenemos esta semana para la comunidad diversa. Presta atención. IPAS Bolivia busca empresas legalmente establecidas para realizar la consultoría, desarrollo integral de una plataforma web de información y orientación en salud sexual y reproductiva. Si cumples con los requisitos, les encantará conocer tu propuesta. Puedes encontrar toda la información y las bases de datos a través del código QR que ves en pantalla. Como siempre lo digo en este espacio, esta puede ser tu gran oportunidad.
Antes de finalizar, y como ya es costumbre, una nueva sugerencia de literatura diversa. Soy Gerardo Rodríguez Salas, poeta y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Granada, en España, y aquí entre Biznar y Alfacar, donde mataron a Federico García Lorca, quiero hacer una recomendación muy especial, concretamente una antología de poesía queer editada por Ángelo Néstore para la editorial Espasa en 2024, que me parece absolutamente clave para entender, como nos dice Ángelo, que la literatura queer y en concreto la poesía se convierte en la casa abierta para todas esas identidades periféricas y invito a que os adentréis en esta colección de poesía donde las grietas del poema nos van a llevar a entender la otredad y la identidad queer a través de una poesía que nos va a llegar a los poros de la piel y que seguramente os acompañará en los momentos más luminosos. Saludo atentamente a la audiencia de Orgullosamente y espero veros en la poesía. En este programa pudimos ahondar con respecto a la temática LGBTIQ+ en el ámbito de la literatura, los retos, qué pasa cuando es específicamente con temática lésbica en este caso, y temas también que se habla con bastante frecuencia sobre las expectativas para el autor, para el lector mismo y también las dificultades que se presentan al trayecto de la creatividad y la creación de estas obras literarias. Grandes sorpresas para nuestras siguientes emisiones y, como siempre lo digo, las estrellas de la comunidad LGBTIQ+ y del ámbito cultural de Bolivia y el mundo en cada programa de Orgullosamente. La cita conmigo es el próximo sábado a las 9 de la noche por Avia Yala Televisión.